ahora con el reencuentro de dos continentes, unificando conceptos. Séptimo Congreso Internacional Médico Científico y Desarrollo Empresarial, CISDED. Volvemos a la presencialidad con nuestro afamado congreso, pero ahora en Torre la Vega, Cantabria, España. Agradezco a los organizadores de este evento por estar aquí con ustedes. Hoy voy a hablar sobre un tema, una enfermedad que quizás algunos sean conocidos, para otros no tan conocidos, pero quiero ser enfático en este asunto porque la enfermedad de Lyme, que es una enfermedad que afecta el sistema nervioso también, y no nada más al sistema nervioso, sino a otros órganos. Pero me voy a enfocar, por mi especialidad de neurología, sobre esta enfermedad de Lyme que afecta al sistema nervioso. Quiero decir que no tengo ningún conflicto de interés y voy a hablar sobre la enfermedad, la transmisión, los síntomas, diagnósticos y conclusiones. La enfermedad de Lyme fue descrita por primera vez en 1975 como artritis de Lyme. Se identificó por primera vez en niños en la ciudad de Lyme, Connecticut. El agente etiológico es Borrelia burgdorferi. El reservorio, pues como ustedes conocen, también es roedores, venados. El vector es el ixodes, que son las garrapatas. Es una enfermedad infecciosa producida por las bacterias como la Rickettsia también, que se le conocen, que destruyen las células de algunos tejidos. Los principales Rickettsias en México son el tifo epidémico, el tifo murino y el que produce la fiebre manchada. Aquí vemos imágenes de algunos insectos, el piojo, la garrapata, pulga. Quiero decir, que todos alguna vez, familiares, amigos, pues tienen animales, mascotas, ¿verdad? Y este es un problema porque la bacteria ya ha tenido ciertas mutaciones o ciertos cambios en cuanto a la característica o el germen que se está manifestando, porque recordemos que ahora también se puede transportar mascotas a diferentes países y también esto puede producir que haya diferentes cepas de bacterias en otros países. Cualquier persona puede ser infectada al estar expuesta por la picadura o mordedura de piojos, pulgas, garrapatas y otros artrópodos. La transmisión ocurre por contacto frecuente con animales domésticos parasitados con estas pulgas o garrapatas. Las riquecias penetran al organismo a través de la piel o aparato respiratorio, son introducidos por la mordedura del artrópodo infectado. Las garrapatas inyectan las riquecias en la piel mientras se alimentan, en tanto que los piojos y las pulgas depositan las heces infectadas en la piel, y el contagio ocurre cuando los microorganismos son frotados, o sea, cuando uno se rasca principalmente. Esta enfermedad fue descrita en 1935 como bacterias intracitoplásmicas obligadas. Las bacterias son gram negativas, con tropismos hacia células mononucleares y polimononucleares. Producen vacuolas en citoplasma de células infectadas que se conocen como mórulas, que contienen muchas bacterias en su interior, y estas mórulas se van a dispersar a través de cuando entran a la sangre por un fenómeno vasculítico causado por ahí donde se prolifera la bacteria en el endotelio, y el daño endotelial aumenta la permeabilidad vascular, hemorragias, petequias, formación de microtrombos, acúmulo de mononucleares y ocasionalmente obstrucción vasculares y microinfartos. Las lesiones vasculíticas pueden afectar casi todos los órganos, como ya había comentado: piel, pulmón, hígado, riñón, corazón, músculos, meninges y el encéfalo. O sea, a esto también se le conoce como una enfermedad multifacética. En la patogenia de la enfermedad por Rickettsia interviene también el sistema inmune. Ya hemos escuchado muchos comentarios sobre el sistema inmunológico. Al parecer, las Rickettsia originan una inmunosupresión leve del tipo de la hipersensibilidad retardada,
si bien no se sabe si es un efecto directo de la infección o una respuesta inmunomoduladora del huésped. Aquí tienen que ver dos mecanismos, principalmente el que condiciona la misma bacteria y el huésped, como también hemos escuchado, la inmunosupresión que puede haber en algunos casos de algunas personas. Las manifestaciones clínicas tras un periodo de incubación que dura una media de 7 días incluye la triada: fiebre, un cuadro de tipo gripal, dolor de cabeza, malestar general, inquietud y el exantema. Se produce mácula o la pápula, que a veces conocemos como el eritema migrans. Luego, las lesiones también pueden haber en ingles y en axilas, en los ganglios linfáticos. Es preciso recordar que el exantema puede ser fugaz. Eso es muy importante porque muchas veces las personas a veces no recuerdan ese exantema y piensan que nunca tuvieron contacto con la bacteria o con pulgas o garrapatas. Dado que la cuarta parte de los enfermos no padecen el eritema migrans, no es infrecuente que este primer estadio pase desapercibido y recibamos a un paciente con síntomas de una infección diseminada en una segunda fase, después de semanas. La saliva de la garrapata contiene numerosas sustancias, entre las que se encuentran anticoagulantes y otras que modulan la respuesta inmune del hospedero y actúan como anestésicos. Es por eso que a veces las personas no recuerdan el piquete o la mordedura, más bien dicho. Los síntomas de la enfermedad de Lyme son muy variadas. Las manifestaciones clínicas más frecuentes son las cutáneas, seguidas por las neurológicas, las articulares y las cardíacas. El primer estadio se presenta a las 4 semanas, como comentamos: eritema migrans, fatiga muscular, el dolor de cabeza. Después de meses pueden afectar meningitis, encefalitis, oftalmitis, radiculopatía, neuropatías o problemas a nivel del corazón. En el tercer estadio se presentan a los meses o años incluso artritis periarticular, que es lo que más comúnmente se quejan los pacientes, y enfermedades tardías del sistema nervioso como encefalitis, síndromes, algunas veces como síndromes desmielinizantes y desórdenes psiquiátricos. Aquí a veces no pensamos que vamos a tener todo este cuadro florido que vemos acá en esta diapositiva, pero normalmente el paciente puede tener síntomas muy leves que pasan desapercibidos y encontramos a un paciente ya en segunda fase. Algunos ejemplos vamos a dar más adelante. La polirradiculopatía, que es una situación que se presenta comúnmente, puede acompañar otras manifestaciones tardías como la encefalopatía. También es de predominio sensitivo y se quejan los pacientes de cómo que se les adormece las extremidades o alguna parte del cuerpo, y esto se puede demostrar a través de estudios como la electromiografía, donde se ve un daño axonal. El diagnóstico, vamos a hablar, como siempre se establece un diagnóstico de sospecha por el cuadro clínico principalmente, y historia no siempre epidemiológicamente compatible, no siempre lo encontramos así, estas manifestaciones que podamos diagnosticarla como tal. El diagnóstico de confirmación debe realizarse identificando la riqueza al microscopio. Para ello se utilizan cultivos especiales. También usamos pruebas serológicas con la identificación de los anticuerpos. Frotis sanguíneos de las mórulas, granulocitos y monocitos, que tienen una sensibilidad de 20-30% bajo números de microorganismos. La serología y la inmunofluorescencia, como ya comentábamos, los anticuerpos a través de pruebas de ELISA y las pruebas de PCR también nos ayudan, el Western blot también. El examen de líquido cefalorraquídeo lo hacemos no en todos los casos, únicamente cuando hay síntomas meningios o como en el caso que vamos a hablar más adelante. La sensibilidad del PCR en la detección de la Borrelia burgdorferi en el líquido cefalorraquídeo de estos pacientes es muy baja, quiero decir. Y también la resonancia magnética, en muchos de los casos no encontramos alteraciones, pero cuando haya alteraciones se pueden demostrar áreas de inflamación, por lo general el aumento de la señal en el T2 y en el FLE. La inoculación en animales
laboratorio se puede hacer el diagnóstico también, la fijación de complemento. Hay una prueba muy rápida también que se puede utilizar en laboratorios, como son las pruebas de Weil-Felix, identificación del proteus. Eso también nos ayuda bastante, como haciendo una prueba muy rápida. Biopsias cuando hay problemas articulares en el líquido sinovial, y como ya dijimos, las inmunoglobulinas IG y IgM. El aislamiento, principalmente de las bacterias, también nos ayuda. Otras alteraciones analíticas que podemos ver también, no en todos los casos, pero puede haber anemia. No esperamos leucocitosis, sino aquí va a haber una baja de leucocitos, y en ocasiones también los trombos o las plaquetas están disminuidas. El tratamiento, principalmente manejamos antibióticos como la ceftriaxona, que es el antibiótico a nivel hospitalario, pero también manejamos pacientes ambulatorios, principalmente con doxiciclina. En México se han reportado desde 1991, y en 1999 se realizaron 2 encuestas serológicas en el país, la primera en casos humanos con linfocitomía borreal con una prevalencia del 1.1%, y la segunda en venado de cola blanca en los estados de Coahuila y Nuevo León con una prevalencia del 3%. Uno de los casos positivos fue un paciente que recibir mordeduras por garrapatas, fíjense bien, 18 meses después en las piernas. No es una enfermedad que se manifiesta inmediatamente, como hemos visto en muchos casos. En dicho paciente se constató cansancio, mareo, dolores musculares, artritis, pérdida de peso y alteración de la memoria. Se establecieron diagnósticos diferenciales haciendo pruebas de Western blot y también el diagnóstico de la enfermedad tardía de Lyme. La enfermedad de Lyme puede causar parálisis de Bell, o sea, la parálisis facial periférica, y puede manifestarse también como un síndrome musculoesquelético con meningitis aséptica. A veces vienen acompañadas ambas. Hay un caso aquí que encontré en la literatura, el síndrome de Banwart. Esa mujer de 65 años que consulta a finales de abril por dolor del lado izquierdo del cuello. A esta persona la habían manejado con salmeterol, fluticasona. También presentaba hipercolesterolemia sin tratamiento farmacológico, dolores articulares y una urticaria. Se le dio pseudoefedrina por la urticaria y evastina por el problema del colesterol. Ella dice que vive en un ámbito rural y tiene animales domésticos y no consume tóxicos. La exploración física revela que había dolor en las áreas del cuello, en el trapecio y en los músculos del esternocleidomastoideo, que aumentan con la movilización del cuello y radia hasta el tercio superior del húmero. La presión fue dentro de los rangos normales. El diagnóstico fue principalmente cervicobraquialgia. Esto lo encontramos muy comúnmente cuando los pacientes lo confunden como un dolor nucal nada más o un dolor cervical, que a veces confunde con un dolor occipital, y así es como se manejan estos pacientes con puros manejos sintomáticos. En este caso se le daban paracetamol y metamizol. A los 13 días del inicio de la clínica vuelve la consulta por intensa cefalea, como comentaba, nucal, dorsalgia y un malestar general. Ella presentó también una parálisis facial con una desviación de la comisura bucal. La paciente siempre estuvo afebril, eso siempre es muy importante recordarlo, porque no siempre pensamos que un cuadro infeccioso viene acompañado de fiebre, y normalmente en estos casos no. Y también recordar que la lesión cutánea nunca en ningún momento presentaba. No se observan alteraciones tampoco en el electrocardiograma, tomografía, resonancia, y la electroneuromiografía refleja afectación dominante del nervio facial con una axonomesis del 30%. El líquido cefalorraquídeo también estuvo anormal, con una pleocitosis de 400 y un predominio linfocitario, con proteína de 96 y una glucosa de 61. La serología pues reportó que era positivo a Borrelia, y el líquido cefalorraquídeo también presentó esos datos de meningoencefalia
meningoradiculitis craneal, conocida como un síndrome de Lyme, enfermedad de Lyme y la infección diseminada. La parálisis de Bell, hasta un 20-40% de los casos se pueden presentar. En menor grado se afectan otros nervios craneales, el óptico, los oculomotores y el trigémino. Aquí traigo un caso que me llamó la atención porque era un caso de una neuralgia del trigémino que no respondía fácilmente a tratamiento, de una paciente de 44 años que la valoramos porque traía 8 meses de evolución y que había sido valorada por diferentes médicos y que le habían dado diferentes analgésicos y no mejoraba. Ella negaba toxicomanías, sus signos eran normales, traía disestesias en B2, en B3, del lado derecho, que era donde se quejaba. Habían unas aftas linguales y a nivel del paladar, que eso confundió un poco y bueno, también asociamos a un problema herpético. Se le hizo pruebas de VIH y salió negativo. Hicimos algunas pruebas inflamatorias. También pensábamos en un lupus con antinucleares positivo, pero los antifosfolípidos fueron negativos. Se otorgó tratamiento con carbamazepina, pero no toleró los efectos, y también con topiramato. Y después dimos manejo con gabapentina, que sí lo aceptó, y la ciclovir. Pero lamentablemente un mes después la paciente seguía con síntomas, con astenia, aninamia. Otra cosa que nos llamó la atención era la ansiedad, el insomnio. Incluso por ahí un familiar quiso recomendarle que usara algunas benzodiazepinas, cosa que hay que tener mucho cuidado con las benzodiazepinas porque esos pacientes quedan dependientes después al uso de benzodiazepinas y difícilmente se lo podemos retirar. La resonancia magnética fue normal, como vemos aquí las imágenes. La paciente se le hizo unas pruebas de laboratorio rápido con proteos positivos. Las inmunoglobulinas salió positivo IgG, pero la IgM negativo. Ante esto decidimos, bueno, ¿qué hacemos? Le podemos dar manejo, tratamiento antibiótico y decidimos darle doxiciclina. La paciente se mantuvo asintomática por 2 meses. Posteriormente siguió manifestando dolor de leve a moderado en los mismos sitios. Ya no había afta, ya no había bajado, mejoró la ansiedad, el insomnio. Seguimos con la gabapentina, se dio amitriptilina y volvimos a dar nuevamente otro ciclo de doxiciclina. Con esto la paciente se mantuvo sintomática y 3 meses después, por persistencia del mismo dolor, hicimos prueba rápida con laboratorios, con proteo positivo, se continuó la gabapentina y se dio otro ciclo. Pero aquí hubo otro detalle. Le preguntamos a la paciente si había hecho alguna otra acción. En este caso, se le preguntó de su mascota si había fumigado y si había tenido atención médica a la mascota. Ella dijo que no. Entonces se le recomendó fumigar y que se atendiera a la mascota, aunque ella negaba que la mascota nunca estuvo en contacto con ninguna pulga, ninguna garrapata. Se hizo todas esas acciones. La paciente después, con el tratamiento, se mantuvo estable y se dio manejo por lo menos 2 años todavía, y el laboratorio ya no, el proteus se mostró negativo, y después la paciente se le indicó que se fumigara constantemente su domicilio y que se siguiera atendiendo la mascota. Lamentablemente, este problema que tenemos de la enfermedad de Lyme, que a veces es subdiagnosticada, y si la tratamos en etapas iniciales, la enfermedad de Lyme normalmente es curable. Pero de lo contrario, si continúa el paciente y no se sospecha en la enfermedad progresa y puede variar la sintomatología de un individuo a otro. En algunos casos la enfermedad puede dejar daños permanentes como las afecciones neurocognitivas. Hemos tenido pacientes que empiezan a tener problemas de memoria, como habíamos comentado, y después también problemas de tipo conductual por la ansiedad e irritabilidad. Entre las enfermedades originadas por la garrapata, las más conocidas en Estados Unidos, se han reportado más de 100,000 casos en el centro por la CDC desde 1982.
Sin embargo, su diagnóstico y tratamiento ha sido un reto para los médicos y debido a la poca efectividad y fiabilidad de los exámenes de sangre disponibles. La complejidad de poder tener resultados positivos por la composición antigénica del microorganismo han planteado esos desafíos. La diversidad genética, la expresión diferencial en estos casos y la heterogeneidad antigenética de las espiroquetas. Eso también complica el diagnóstico. La enfermedad de Lyme neurológica tardía puede presentarse como encefalomielitis, neuropatía periférica o encefalopatía. La encefalomielitis es una enfermedad inflamatoria del sistema nervioso que puede ser unifocal o multifocal. Y aquí hay que mucho cuidado porque a veces puede parecerse a otra enfermedad que conocemos como esclerosis múltiple, y eso hay que tener un diagnóstico diferencial en estos casos. Los síntomas mayores como los neurológicos, articulares e inflamatorios pueden estar sobreestimados, como le comentaba, o lesiones cutáneas por los eritemas anulares que a veces no lo vemos o pueden pasar desapercibidos. O hay síntomas muy leves articulares que a veces no le preguntamos a los pacientes y que también manifiestan. El primer signo neurológico es de forma característica el dolor de cabeza, el dolor cervical, y puede haber también dolores radiculares o parestesias, como comentábamos. Y también pueden acompañarse con neuritis craneal, como el caso de la parálisis facial, o también la neuralgia del trigémino que comentábamos. La mayoría de los casos se pueden curar. Como en los casos graves, las personas con enfermedades de Lyme en etapa final pueden experimentar mala concentración, la irritabilidad, trastornos de la memoria y del sueño, y una neuropatía como la neuralgia del trigémino. La mayoría de los casos, eso ya lo comentamos, el aumento de las tasas de suicidio, eso es otra situación que estamos viendo con los psiquiatras, que hay pacientes con depresión y aumenta los suicidios en estos pacientes, y ha sido reportado en la revista del American Journal of Psychiatry en julio del 28 de la revista del 2021. Y es por eso que es importante no dejar de pasar desapercibido en un paciente que no responde, un paciente que tiene también depresión, un paciente que tiene mucha ansiedad, un paciente que tiene insomnio. Y desafortunadamente las diferentes cepas que se han venido documentando y se han venido encontrando, pues eso no sabemos en algunos países si predominan estas o alguna otra que están en esta lista. Y comentarles pues que es fácil manejar si se piensa. Yo quiero decirles a ustedes que hay que atreverse a pensar en la enfermedad de Lyme si hay pacientes que tienen mascotas o si ha habido casos en su entidad con algún diagnóstico, o también si en algún paciente que tiene algún vecino con mascotas, porque me ha sucedido de que el paciente niega que tenga mascotas, que no tiene en su casa invasión de pulgas garrapatas, pero he tenido algún caso de que una paciente con algún vecino vio que se infectó su casa, y hubo garrapatas, y por eso ella tuvo manifestaciones sintomáticas. Y bueno, hay en experimentación una vacuna que no se sabe si tenga resultados positivos. Yo con esto quiero agradecer a todas las personas que me han ayudado en la elaboración de esto, mi familia, mi hija que está aquí también presente, Leslie, y a todas las personas que me comunican y que están en contacto conmigo, y a ustedes por la atención. Espero haya levantado el interés de este tema. Muchas gracias. Séptimo Congreso Internacional Médico Científico y de Desarrollo Empresarial. CISDED.